Soy Rogelio Mouzo Pagán, nacido en Camariñas, La Coruña, pero unionense hasta la médula, porque me trajeron de 18 meses al pueblo de la Unión, donde vivo y no he salido de él, en el que resido ya 68 años. En fin, mis primeros pasos pues fueron en la propia posguerra, una etapa muy dura, donde mi padre tuvo que colocarse de minero, nunca lo había hecho, trabajó 18 años en la minería abajo, pero yo ya con edad de 7 años, mi padre pues conocía algo el oficio de zapatero y tuve que empezar a ayudarle con 7 añitos, fui poco al colegio, y el caso es que como zapatero remendón, de los que reparan zapatos, pues he estado en esa profesión hasta la edad de 25 años. Seguramente hubiera sido un niño más de los muchos que hay en el pueblo, que hubiera tenido que entrar a trabajar en la mina, pero el hecho de ser zapatero pues me libró de ir a la mina tan jovencito como amigos míos con 10 añitos, 12, 13, 14, 15 años que tenían que irse a trabajar a las minas. Yo no tuve esa, no sé si decir posibilidad, o el hecho es que las minas yo no las conocía por dentro. Ahora, eso sí, el contacto con los mineros y sobre todo como reparaba zapatos y tal, pues escuchaba muchas historias de ellos mientras que les arreglaba el calzado. Y en fin, en un pueblo minero donde mi propia familia era minera, mis abuelos también venían de esa profesión. Me casé muy jovencito, con 22 años, tengo 5 hijos, y en esa etapa, pues cuando quise bautizar a la primera, pues en aquellos tiempos proliferaban mucho lo que se llamaban los sacerdotes obreros, vinculados a los movimientos católicos de Acción Católica, y en el barrio del Garbanzal pues vino un sacerdote. Aquel, cuando fui a pagar por lo que hizo de la comunión de mi hija, pues dijo que no, que si yo quería dejar algo que lo dejara en una bandeja, y si no, pues que estaba servido. El hecho es que eso me hizo ir el domingo a ver la misa, y en ese tiempo pues allí había una misa. Este hombre había dado un vuelco a la parroquia. Por aquel tiempo la misa se hacía de espaldas al público, no de frente, se hablaba todo, era todo en latín, y la gente apenas participaba, ¿no? Sin embargo, entró allí en aquella iglesia y la gente pues participaba totalmente, se hablaba en español, y el hombre, el cura, al echar la misa, lo que más me cautivó, me impresionó de todo aquel ritual católico, fue que cuando se puso a decir el sermón, pues el hombre habló de que había tenido, que aquella semana había bajado al fondo de una mina para dar la extremoción a un muerto, y él contó allí pues una cosa recién vivida, y me impresionó toda la iglesia, era un llanto continuo, y aquello me escalofrió, una misa tan viva, tan participativa. El hecho es que a partir de ahí pues sigo yendo y me integro en los movimientos católicos de Acción Católica en la OA, y allí por primera vez oigo lo que eran expresiones burgueses y proletarios, que la gente de entonces, después de la guerra, a los niños nadie nos hablaba de la guerra, nadie nos decía nada de nada. Y el caso es que me metí, y a raíz de unas huelgas que se hicieron aquí en el 69 por el despido de mineros silicóticos y tal, pues todo lo que se hizo fue una labor clandestina, la policía, lo otro. El caso es que aquello tuvo una cierta repercusión nacional, y entonces pues vinieron a este pueblo a ver quién eran los cabecillas y tal. Yo no era cabecilla como afectado a la huelga, pero como miembro de la Acción Católica pues ayudamos mucho a aquel movimiento, y como se dice, en el país de los ciegos el tuerto es el rey. Pues yo me había visto obligado a aprender a escribir a máquina, porque los obreros eran muy incultos, no sabían apenas escribir, y yo pues les hacía escritos y demás, y entonces pues en cierto sentido yo también era dirigente de aquella huelga, más en el plano, no sé si decir técnico-político, porque tampoco a mí la palabra política sabía lo que significaba, pero bueno, una cosa de ayudar al desprotegido en ese mundo de los mineros. A raíz de ahí me meto en el mundo de la clandestinidad, un mundo que, pasado el tiempo, pues me lleva incluso a ser detenido. En el año 71 estuve en la cárcel, solo 41 días,
por una serie he tenido mucha suerte, porque por menos cosas que he hecho yo, ha habido gente que se ha pasado muchos años en la cárcel, pero bueno, el destino quiso que a mí no me encarcelaran, pero no cejé. Cuando llegó la etapa de las elecciones, o sea, todo lo que era el principio democrático, predemocrático, pues entonces yo ya participé muy activamente, tanto es así que fui candidato a las Cortes Generales del 77, en la ORT. Después participé en otras más, pero en fin, no, nuestro partido, pues que propulábamos una república democrática popular y demás, eso estaba muy alejado a lo que en realidad sabía, pero el hecho es que sobre el 82-83 ya el partido desaparece y yo ya no quiero participar más en política y me quedo aquí en el pueblo, más bien ya me vinculo a los movimientos culturales del pueblo. Yo que había hablado con muchos mineros por mi profesión de zapatero y sobre todo ya cuando ya me meto en la política, que ya comprendo más los matices, la explotación y demás, pues en ese sentido, pues veo que la minería va desapareciendo paulatinamente. En aquel tiempo yo había entrado con un grupo dispuestos a llevar un museo minero que teníamos en la Unión, el Museo Minero de la Unión, y a mí me encargan, viendo mi vena un poco histórica, que me encargara de la parte histórica y demás, ¿no? Y yo me acerqué a Murcia, a la jefatura de minas, por ver la documentación que había y qué cosas podía, y allí me informan que toda la documentación antigua estaba en un almacén y que la habían deshecho. Había desaparecido totalmente la documentación y quedaban apenas lo que ellos consideraran que eran más valiosos, es decir, las demarcaciones mineras, donde está la mina situada en un plano y demás, pero el grueso de información había desaparecido. Esto pues me llena de tristeza y entonces a partir de aquel momento me dedico, pues con mis pocos medios, porque yo en aquel tiempo ya me había colocado, ya había dejado de ser zapatero, trabajaba en los hoteles en mantenimiento, pues me dedico a emplear mi poco dinero que tenía en comprar documentos, libros y objetos mineros con vistas a las generaciones futuras. Pues me daba pena que en más de 3000 años de historia, desde los fenicios acá, pues que las nuevas generaciones no supieran de ellos. Y eso ha posibilitado pues que vean todos esta pequeña muestra que tienen presente de lámparas mineras, de libros y cosas que, vamos, yo creo que tengo más de 300.000 documentos de minería, cosa muy difícil para un particular y con tan pocos medios. Muchos recuperados de sitios ya para la destrucción, porque hay mucha gente que ya sabían que yo coleccionaba cosas, iban a lo mejor a las chatarrerías donde se llevan las traperías y entonces veían y me los traían a mí para que los compraran. Después ya fue esto tomando más incremento y entonces esto hay que comprarlos en los anticuarios. Hay libros que valen carísimos, yo no tengo de esos, pero en fin, hay muchas, esto pues como todo, el mundo del coleccionismo encarece las cosas. Lo que pasa es que los coleccionistas coleccionan cosas que tengan un valor crematístico importante de por sí, es decir, mientras que yo colecciono, ya me gustaría tener de esos libros y de esos documentos, pero colecciono aquellas cosas que tienen menos valor crematístico porque incluso para archivar lo que yo tengo necesitas una casa demostrada a ella. No todo el mundo es capaz de tener una vivienda con sus pagamentos y demás, y lo que es limpieza y demás, simplemente dedicada a eso. Comprendo que un coleccionista cualquiera, no sé, posiblemente yo no sea un coleccionista cualquiera. Lo más meritorio que tengo yo en mi colección no son los 300.000 documentos, no son nada eso. Lo que realmente vale es las 350 entrevistas que tengo hechas a mineros y a gente del pueblo. Eso es lo que me ha dado a mí el bagaje cultural que tengo. Y yo, porque hombre, otra cosa son las cualidades personales de cada uno, pero yo puedo de este pueblo hablar de lo que me dé la gana, otra cosa es que lo memorice. Porque lo conozco de púa en púa, porque me lo han contado 380 personas. Cada uno de una faceta, de una cosa, de la otra, de cómo se trabajaba en las minas, de cómo no. A mí, yo puedo enseñarle a un ingeniero de mina a cómo son los trabajos, porque me lo ha explicado un minero que está con él. Y hay unos que tengo a lo mejor 2 páginas, pero tengo algunos de 100 páginas de entrevista.
Eso es lo que más vale de lo que yo llevo recuperado, porque he recuperado el testimonio vivo de la gente y me parece que lo he hecho bien.